Mis queridos hermanos, mis saludos para todos. Hoy vengo a conversar un poco con ustedes, a traer una palabra de nuestro Señor Jesucristo, que va a estar centrada en el tema de la fe. Hoy vamos a conversar de fe. Y de hablar de la esencia de la fe en Cristo. Así he titulado esta prédica el día de hoy. Pero para hablar de fe, debemos comenzar por tener claro qué es la fe. Y la fe, como muchos habrán escuchado, es la certeza de que veremos lo que esperamos. Pero la fe en esencia es creer en algo, esperar algo, que no tenemos la forma, ¿verdad? O la prueba en la mano de lo que nosotros creemos o esperamos. Por eso, cuando hablamos de la esencia de la fe en Cristo, es nuestra esperanza de nuestro Salvador, de un Dios vivo, de ese Cristo nuestro que no está en la cruz. Y de eso se trata, porque no es una fe en nosotros mismos, no es una fe del hombre en el hombre, en la carne, sino es un tema sobrenatural que va y se afianza sobre lo espiritual, entendiendo que nosotros tenemos fe en Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo, en Jehová, el Padre, el Hijo, pero también tenemos fe en el Espíritu Santo de Dios, que no lo podemos tocar, no lo podemos ver, ¿ok? Normalmente, pero sabemos que está ahí, porque ese Dios grande y poderoso que en todo sitio está, ¿verdad? Y hablamos de algo sobrenatural porque Dios tiene un poderes sobrenaturales. Todo lo puede. Y todo lo sabe. Entonces, esa esencia de la fe en Cristo, entendiendo eso, es lo que nos da esa fuerza, esa motivación, ese deseo, lo que nos impulsa a seguir adelante por encima de todas y cada una de las cosas que se nos pudieran presentar. Porque entendiendo nosotros el tema de la fe, y los quiero ilustrarles un poco, llevarlos un poco de historia del proceso de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra hecho hombre, Jesús, como hijo unigénito de Dios, de Jehová. Entonces, nosotros tenemos que entender primeramente que sí, efectivamente, Jesucristo murió en la cruz, dio su vida por nosotros para pagar con sangre nuestros pecados para nuestra salvación, para liberarnos del pecado. Pero lo primero que debemos tener claro es que Dios vive, tenemos un Dios vivo, una esperanza viva, porque Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Por eso es que nosotros no podemos ver a Cristo en la cruz, porque Cristo no está en la cruz. Jesús resucitó. Y eso es importante tenerlo claro nosotros, porque
en aquellos tiempos, cuando Jesús resucitó, Él fue, una vez crucificado y habiendo muerto, llevado al sepulcro. Y en el sepulcro fue colocado en lienzos y fue sellado ese sepulcro con una piedra, una roca. Pero al tercer día Jesús resucitó. Y la roca obviamente fue movida. Y es una historia bonita porque cuando María fue a ver a Jesús, a buscar su cuerpo, se encontró con que Jesús no estaba ahí envuelto en los lienzos. Lo que alcanzó a ver fueron dos ángeles que estaban sentados, uno a la cabecera y uno a los pies de donde fue colocado Jesús. Y cuando le preguntaron a quién buscaba al Señor, a Jesús. Y Jesús en ese momento se le mostró a María. No estaba muerto, había resucitado. Y le dijo que fuese a avisarle a sus discípulos que él había resucitado y que iría a reunirse con ellos. Pero primero iba a ir al Padre y luego iba a regresar con ellos. Y cuando Jesús regresó con sus discípulos, se mostró a sus discípulos. Hubo esa sensación de alegría, de sorpresa ante la grandeza de Dios. Pero hubo algo importante allí. Y que fue que obviamente todos no podían estar allí en ese momento, en esos discípulos. Pero Tomás, que era uno de sus discípulos, no pudo estar. Y eso lo podemos ver nosotros en el libro de Juan, en su capítulo 20, versículo 24, habla de la incredulidad de Tomás, porque Tomás, cuando sus hermanos, sus compañeros discípulos, le hicieron la historia, le contaron que Jesús estaba vivo, él no lo podía creer. Y él decía que si no colocaba su dedo en las llagas o su mano en el costado de Jesús para corroborar que era él, no lo podía creer. 8 días más tarde, nuevamente estaban reunidos sus discípulos y Jesús regresó con ellos nuevamente. Y después de darles la paz y bendecirlos, llamó a Tomás y le dijo, le mostró su mano y le dijo que colocara el dedo en la llaga donde había estado sus clavos, que colocara su mano en el costado donde lo habían herido con la lanza. Y Tomás reconoció al Señor al verlo. Y Jesús le dijo que no fuera incrédulo, que fuese creyente. Pero también le dijo, tú crees porque ves. Bienaventurado aquel que crea sin ver. La gloria, el poder
y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Venció la muerte, venció al mundo. Entonces, por eso nuestro Señor nos dice, y como se lo dijo a sus discípulos, si tienes la fe, va a ser tu vida diferente. Porque nosotros, si tuviésemos la fe del tamaño de un grano de mostaza, como lo hice en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 17, versículos 5 y 6. Si tuvieses la fe del tamaño de una mostaza, que es la semilla, por lo menos yo particularmente, es una de las más pequeñas que he visto en mi vida, que te da la oportunidad, esa semilla genera un árbol, de esa semilla se da un árbol gigante, de un tronco muy fuerte y robusto, donde inclusive aves viven de gran altura. No hay realmente una relación del tamaño minúsculo de esa semilla con el árbol frondoso, alto y robusto que se da de esa semilla. Entonces, obviamente, si tuviésemos esa fe, podríamos mover las cosas, una higuera, de un sitio a otro. Allí la importancia de la fe. Entonces, para entrar un poco más en este tema, me voy a ir yo al libro de Romanos, en su capítulo 8, en sus versículos 31 al 39, y dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos a esto? Si es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es lo que Dios, lo que Jesús, que nos amó y nos ama,
Y el que ama al Hijo, ama al Padre, que es nuestro Salvador, no nos va a dejar perecer. Porque habrán tribulaciones, angustia, miedo, persecución, dolor, enfermedad, soledad, tristeza. Pero solo nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, va a estar por encima de todas esas cosas. Va a llenar nuestros corazones de alegría, de gozo, de amor, de paz, de tranquilidad, de valor, de fortaleza. Porque en Él somos más que vencedores. Pongamos las cosas en manos de Dios. Pongamos nuestras cosas en manos del Espíritu Santo de Dios, que nos acompañe todos los días para todas y cada una de las cosas que vayamos a hacer. Estemos en oración constante, entendiendo que la oración es esa comunicación con nuestro Dios poderoso, hablar con Dios, nuestro Padre Celestial. Hablemos con nuestro Padre Celestial. Mostrémosle a Él esas angustias. Pidámosle a Él que tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Pidámosle a nuestro Padre con amor, con fe, con esa esperanza ciega. Porque Él es el único que todo lo puede. Y es quien nos puede dar esa tranquilidad que nosotros necesitamos para llevar esa vida en paz. Porque cuando reconocemos que somos hijos de Dios y somos herederos del reino de Dios, y Dios es el dueño del cielo, de la tierra y de todo lo que en ella existe, del oro y de la plata, no podemos nosotros sentirnos en desesperación. No podemos permitir nosotros que la angustia nos domine, ni que turbe nuestro pensamiento. Y por eso nuestro Señor nos dice a nosotros en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque Dios es quien nos va a dar esa fortaleza. Esa fortaleza que por momentos nosotros pensamos que se nos acaba cuando todas las cosas del mundo se nos vienen encima. Pero es Dios quien nos da la firmeza, quien nos da la fuerza, quien nos da el valor, quien nos da la resistencia, quien nos da la sabiduría, quien nos da la inteligencia, quien nos da el discernimiento para entender cada una de las cosas, quien nos guía por el camino como lámpara y con su cayado y su vara nos guía como su rebaño que somos, como sus hijos, para que podamos salir adelante para su gloria, para que el mundo entienda que todo lo que tienes, que todo lo que te rodea, que todo lo que adquieres es por la gracia divina de Dios, por sus bendiciones.
No hay ningún misterio en eso. Las personas a veces no pueden creer alrededor todas las cosas que Dios puede proveerte o las bendiciones que Dios te puede dar. Pero no es la gloria del hombre, es la gloria de Dios. Para que se entienda claramente que quien está con Dios no perece. Porque Dios no quiere que nosotros vivamos en este mundo necesidades, ni angustia, ni dolores, ni enfermedades, ni tribulaciones, ni miedo, ni nada de estas cosas. Dios quiere que nosotros como hijos de Él, herederos de su reino, desde aquí, desde esta misma vida, nosotros comencemos a vivir en paz, en lo poco y en lo mucho que el Señor nos proporcione. Y a veces tenemos tanto, pero como estamos acostumbrados a recibir tanto, y en ocasiones nosotros mismos nos sorprendemos por la obra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que aprender y entender que nuestro Dios es sobrenatural, es todopoderoso. Y cuando estamos en esa realidad, y así lo entendemos y estamos en comunión con Dios, sabremos que la palabra de Dios no queda vacía. No se devuelve vacía. La palabra de Dios es como la lluvia, es como la nieve, que cae sobre la tierra para producir semilla, que da árboles y da fruto y da pan. Semilla para el que siembra y pan para alimentarnos. Debemos sembrar nuestra fe en otros para que todos tengamos esa misma oportunidad de esa gloria, de conocer esas esas buenas nuevas de vida y salvación. Y nosotros debemos vivir en oración, debemos estar gozosos, vivir en familia, en unión, amar a nuestra esposa, a nuestros hijos. Esposas amen a sus esposos, a sus padres, a sus hermanos. Orar sin cesar, Señor. Hermanos, oremos sin cesar en todo tiempo. Oremos en tiempos de angustia. Oremos en tiempos de alegría. Oremos en tiempos de escasez. Oremos en tiempos de abundancia. En todo tiempo. Y nos lo dice el Señor en su palabra en la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en sus versículos 16 al 18, de Reina Valera 1960. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor allí? Que siempre estemos gozosos, que nuestro corazón esté lleno de alegría, que oremos sin cesar, pero que también demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, que demos gracias a Dios por todas las cosas que Él nos provee. Esa gracia para con vosotros en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vivir en paz, vivir en tranquilidad, vivir en amor,
vivir en felicidad, vivir en gozo, vivir en comunión con nuestro Dios. Que nuestro corazón se regocije, señores, hermanos. Que se regocije nuestro corazón por haber sido escogidos desde antes de la formación del mundo. Pero esta gracia, esta bendición es para todos los hijos de Dios. Algunos ya conocen a nuestro Señor Jesucristo y algunos lo conocen, pero se han alejado. Y este es un llamado para todos ellos, mis hermanos, para todos ustedes. Y los que no lo conocen, para que puedan llegar al reino de Dios como sus hijos. Hoy quiero compartir con ustedes una oración para invitarles a que reciban a Jesucristo en sus corazones. Repitan conmigo: Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Te doy gracias por haber dado tu vida en la cruz para librarme y limpiarme de mis pecados. Y hoy te pido perdón por todos mis pecados, por los que sé y los que no sé. Límpiame, Señor, con tu sangre. Conviérteme en otra nueva criatura por sendas de bien y de justicia. Y tómame de tu mano, Señor, para que algún día yo pueda verte a tu rostro y compartir contigo en el reino de los cielos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un buen día y que nuestro Señor les acompañe. Bendiciones para todos.